muchísimas gracias a la Ingobernable por acoger esta propuesta de comenzar a hablar del regreso de la revista Ajo Blanco, después de 17 años de ausencia, aquí en la Ingobernable, que es para nosotros un espacio que nació prácticamente con esta revuelta y del cual nos sentimos como muy primos hermanos. Lo primero que nada, queríamos decir un poco. A ver, llevamos como cerca de 8 o 7 meses hablando de la revuelta de Ajo Blanco. Sentimos un poco de una sensación como de que viene el lobo, porque ha sido muy difícil en este momento explicar, no solamente a la gente más joven, sino que en general, explicar hoy por hoy, después de 17 años pre-internet, lo que significa una revista en papel. Constantemente tenemos que dar explicaciones de lo que significa una revista en papel, de que se vende en los kioscos, de que se vende no solamente en las librerías, de que no es un objeto prácticamente para dejar encima de la mesa y que tus amigos o tus amigas vean que lees eso, sino que simplemente es para revolver conciencia. Eso es lo que hemos querido y nos da un poco entre risa e ironía tener que volver a explicar o a justificar constantemente, sobre todo desde que llevamos 8 semanas hablando sobre esta revuelta, ojalá fueran 8 años, tener que justificar un poco el papel. El papel puede convivir perfectamente con lo electrónico, siempre y cuando sepa interpretar el lenguaje y en realidad justificar mucho qué significa escribir en papel, qué significa escribir algo que queda para siempre, qué significa algo que vamos a reconsultar y que al ser posible no tiene que tener erratas, no puede haber lapsus porque se ha pensado y se ha repensado y se ha revisado esta manera de volcar nuestras ideas y sobre todo de compartirlas, ¿no? No se quiere dar cátedra a nadie, creo que eso ha quedado muy claro en estas primeras semanas de Ajo Blanco, pero fundamentalmente lo que más nos ha costado después de echar a andar las máquinas después de estos 17 años ha sido un poco explicar por qué el papel es necesario y por qué lo sigue siendo y por qué lo vamos a defender y por qué creemos que es lo único o prácticamente una de las pocas cosas que puede de alguna manera cambiar las maneras de pensar y volver a asumir posturas libertarias que de alguna manera, pues con el Ajo antiguo o con algunos otros grupos que ya no están, se había quedado un poco olvidado. Siempre hemos defendido que ese espíritu libertario ha estado presente, que ha estado latente y que desde iniciativas como desde el 15M o incluso algunas proto 15M han estado reactivadas y se van a reactivar y seguirán haciéndolo para símbolo de resistencia de este mundo en el que vivimos. Y como este tema era tan importante, pues quisimos que esta revuelta de alguna manera significara este espíritu, ¿no? De mostrar, como decía Bernardo, las cosas que nos salen en los medios, ¿no? Las noticias que nos salen en los medios y sobre todo no solamente que nos salen en los medios, sino que cuando salen están completamente estigmatizadas y están completamente cargadas de una connotación negativa, ¿no? Tú que vienes del mundo del hackactivismo has visto también la palabra hacker ha estado completamente demonizada y malversada y mal usada. Sin embargo, desde el trabajo que estás haciendo ahora y desde hace muchos años, estás de alguna manera y todas las personas que te acompañan pues dándole un poco la vuelta a esa palabra y creo que hoy por hoy nadie se atrevería a demonizar esa palabra. Lo mismo queremos hacer un poco con los espacios ocupados, con las revistas en papel también, bueno, con todas las situaciones que están demonizadas, ¿no? Y dentro de eso, esta jornada la hemos querido abrir hacia el debate para hablar sobre los espacios ocupados, porque la crónica que abre esta revuelta de Ajo Blanco es Madrid Rebelde y nace a través de esta inquietud que os comentamos y que conectamos con un trabajo de hace prácticamente un año y medio, donde hablamos con Bernardo Gutiérrez y hablamos sobre la posibilidad de poder reflejar todas las instancias de ocupación que se están produciendo y que ni el medio más guay de los más guays está hablando de ellos o lo hace de una forma que no nos gusta, no nos satisface o no es correspondiente un poco con los movimientos que estamos viendo. Así nació la crónica de Madrid Rebelde, que es la que inaugura las páginas de esta revuelta, y en ello pues
además de estar con la portada del Ingobernable, que es doblemente, hace doblemente ilusión de estar de nuevo en la génesis de todo eso, también hay un montón de instancias y de colectivos que son visibilizados. Si bien es cierto, no es la primera vez, sí de una manera masiva y sí con una sensación, como decíamos en la redacción, cuando nos llegó el artículo de Bernardo, de una sensación en positivo, ¿no? De que después de ver un resumen de todas las instancias de este Madrid rebelde, te queda una sensación no de desaliento, ni tampoco una sensación de decir, bueno, lo intentamos pero no se pudo, sino todo lo contrario, una sensación de que es posible y de torcer la mano y de entender de que más allá del romanticismo o de la demonización, existen otras formas de poder conectar con espacios donde se pueden hacer cosas que perfectamente no pasan por el dinero o por el capital. Y es un poco eso. Ya podemos hablar cuando abramos esta discusión y podréis preguntar vosotras sobre lo que significa el ajo blanco, pero queríamos que esta sesión fuera sobre todo destinada a hablar sobre este tema del Madrid rebelde, que este dispositivo, pues os adelantamos que se abrirá a otras ciudades para visibilizar también lo mismo que está pasando aquí, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba. Bueno, queremos hacer un poco, mostrar la rebeldía, mostrar hoy por hoy qué significa esa rebeldía y cómo se construye esa rebeldía a través de espacios ocupados. Y bueno, Bernardo, te presentas, aunque mucha gente te conoce, y contar un poco también cómo surgió y ya vimos el diálogo de manera directa. Gracias a todas por venir. Realmente a Carolina ya casi por una década que nos conocemos, hemos hecho varios proyectos y varios sectores. Hace como un año y pico comimos con Pepe Rivas, que yo me conocí personalmente en Madrid. Yo ya había sabido de un intento de resucitar a Poblado hace un par de años o 3, que fue frustrado. Y bueno, yo soy periodista, yo estudié periodismo en final de los años 90. Y bueno, yo leía Ajo Blanco, así como uno de los medios importantes y con la historia que tenía de los 70, 80. Entonces, bueno, después de hablar mucho de muchos posibles temas, es verdad que yo empezaba a cocinar un malestar. Yo soy periodista y he escrito en casi todos los medios, es decir, vengo de lejos. He escrito, bueno, cuando se podía escribir en El País, hace décadas, El Mundo, incluso he estado medio ahí en América Latina, soy corresponsable público, redactor jefe en Público, el diario.es, medios de fuera. O sea, he hecho mucho reportaje y crónica cuando se podía hacer, y es verdad que en los últimos 5 o 6 años, curiosamente desde el 15M, no hay prácticamente ningún lugar donde escribir en largo y crónicas y reportajes de calidad hablando de todo lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, yo escribía en el 2009, 10, 11 en El País Semanal, el magazine de La Vanguardia, la revista de domingo, National Geographic, Esquire. Cuando empezó el movidón de la crisis, la revuelta secreta, el 15M, y esto en Uruguay, o sea, está como todos los fregados. Y yo hacía propuestas a todos los periódicos y me decían, Bernardo, tú es que eres muy cañero, muy social. Olvídate, lifestyle, haz cosas de la noche de Nueva York, los perfumes de... Llévate la mierda todo. Y dije, mira, tío, que está el mundo en llamas y tú me estás pidiendo después de... En 2011 llevaba ya como 15 años activo en el periodismo, después de estar con Marcos, zapatismo, cubriendo todas las revueltas de América Latina, África, tal, y me vienes tú ahora pidiendo perfumes. Y les mandé la mierda básicamente a todos los medios. Y me vinculé al diario.es, donde por lo menos se podía escribir un medio digno. Evidentemente no hay reportajes de fondo largos, y el espacio digital no te da este espacio en la crónica. Entonces, bueno, para ir aterrizando a Madrid rebelde, un día escribí una pataleta en mi blog que se titulaba así como Se buscaba el relato de época, que venía a protestar. Fuimos un día a ver la charla de una cineasta estudiosa del cine, de la Complutense, refunfuñó en la cultura de la transición, toda una mierda, internet, las plazas, el feminismo. Yo me enfadé un montón, escribí esa pataleta de oye, ¿qué pasa? Aquí está pasando de todo, hay autogestión, espacios, economía cooperativa, hay otras subjetividades, hay una ola feminista brutal, hay una revuelta hacker increíble, está pasando de todo y nadie lo está contando, ¿no? Y fue allá cuando hablé con ellos y dije, oye, pues este tema que me estáis pidiendo de algo sobre lo que está pasando tiene que ser esto, todo el paisaje del Madrid rebelde,
pero escrito con profundidad. De hecho, yo estudié en el Instituto del Cervantes, en Lavapiés, enfrente de la Tabaca, y yo el día que yo frecuentaba Minuesa desde los 15, 16, cuando estaba en segundo, tercero de punk, y ibas a tomar cañas, a ver conciertos de punk, a hacer cosas, a vivir la vida, y el día de desalojo yo estaba en el recreo, estaba en COU ya, y salimos todos a la 29 a tal. Entonces es verdad que yo sí que he vivido la primera ola de la autogestión de ocupación de los 90, los lagos, más o menos en primera persona, muy de cerca, y ha sido una oportunidad increíble de poder, partiendo de ahí, que empiezo el reportaje ahí de la memoria, 20 años prácticamente, más de 20 años, 23 años de autogestión en la ciudad, vinculada a los primeros lagos, que fueron los primeros centros sociales donde se mezcló la cultura libre, el activismo y el centro social, y hacer una especie de viaje por el Madrid de la autogestión, que me ha llevado a partir de la Canica, del Banco Propio de Lavapiés, a Carabanchel, al nuevo de producción de Carabanchel, a El Eco, que había ido hace muchos años, a conocer toda una serie de personas y de proyectos y de procesos que van mucho más allá, o sea, que a partir de centros sociales ha generado otras formas de vida, otras formas de relacionarse, una interdependencia económica desde muchos ámbitos, desde la cultura libre, Vaciador 34, una red de economía combativa que vincula a centros sociales de diferentes ciudades de España, autogestión productiva. O sea, me ha llamado mucho la atención cómo, y de hecho aparecen varias personas de la Universidad de Lavapiés, gente vinculada a los altres, a las cooperativas, a la propia Canica, diciéndome, bueno, es que hace 20 años la autogestión de los lugares nos ha enseñado a autogestionarnos la vida y está yendo mucho hacia la economía. O sea, un poco la autogestión del espacio urbano te lleva a la autogestión de la propia economía y de la reproducción de la vida. Entonces es verdad que me he encontrado con una serie de personajes en este deambular, muchos amigos, conocidos, espacios que yo mismo frecuento en mi día a día. Y bueno, Carabanchel hacía tiempo que no iba y me llamó mucho, me chutó energía, con un barrio de Madrid que no está en el centro, que no suele salir en los medios, tiene dispositivos ciudadanos de mutuo apoyo, los nodos de la paz, la propia ECO, la ocupación como gran centro neurálgico, Vaciador 34 como un espacio de otra cultura abierta, libre, no monetizada y mercantilizada, la Cúpula, una antigua sede de la Seguridad Social ocupada y es un centro social afro-gitano-latino, así como cosas que incluso dentro de la propia autogestión y del común urbano pasan desapercibidas, como si se les da menos importancia porque hay un colectivo africano y boliviano ocupando un espacio con lógicas no occidentales. Y también me da un poco una pataleta de carajo, ¿por qué no se habla más de estas cosas? Y no ya es que los grandes medios, la televisión, no estén visibilizando absolutamente nada de lo que está pasando, sino que ni siquiera los medios afines, ya sea el diario, ya sea la Marea, ya sea, bueno, evidentemente Diagonal del Salto está mucho más presente, pero es verdad que a lo mejor como la panorámica de todo lo que está ocurriendo, la gente que está metida en el ajo, digamos en el día a día, tiene las fotos dispersas y sabe de qué va, pero no se acaba, o sea, la sociedad civil, que puede ser amiga, cercana a este movimiento, a estas lógicas, a estas formas de vida, que son formas de vida, no acaba de ver la potencia. Es decir, cuando alguien viene, mira, yo este último año he recibido en mi casa en Madrid, bueno, en Madrid, en mi casa y aquí, en la ciudad, gente de todo el mundo, de América Latina, de Europa, hackers, activistas, o sea, ha sido un non-stop, así como gente turista, medio activista, gente que viene a hacer cosas, todo el mundo ha flipado, o sea, como, pues antes como que no se valora lo que está en marcha en la propia ciudad, cuando viene un tipo, bueno, vino Pedro Hinojo, el director de arte de Adbusters, que es amigo mío hace mucho tiempo, la revista anticapitalista Vancouver, una de las más influyentes del mundo, y le lleva la Canica, le llevamos a 4 autogestiones, bares, clima de la ciudad, Mellalab, no sé qué, y el tipo dijo, tío, estamos en Estados Unidos con Donald Trump, estáis en una puta burbuja, o sea, hablando de qué bien que esté puesto en marcha, ni se me pasa en la cabeza que haya algo así en Estados Unidos, que está como mucho más precario y más inicial, con lógicas incluso más viejunas. Y luego, bueno, lo del rebelde, es verdad que con el asalto institucional municipalista, como que las ciudades del cambio se han apropiado de lo rebelde, cuando, no sé, la verdadera ciudad rebelde es la rebeldía de la gente. O sea, ni Ada Colau, ni Carmena, ni ninguno están siendo lo suficientemente rebeldes. O sea, la base social de la rebeldía, de la autogestión y la desobediencia
ha venido mucho de este ecosistema que viene de 2 décadas o más, incluso de la propia existencia del ajo, del libertario de los 70. O sea, de alguna manera está por allí, o sea, no... Para nada pienso que el ciclo municipalista, porque sí, ahora se pone medallas todo el mundo de porque somos... No, perdona, esto viene de muy lejos y posiblemente venga de la tradición libertaria de los años 20 y 30 y posiblemente venga de la tradición ciudadanista del siglo XIX y de la cooperación y de toda la movida libertaria y cooperativa de España. Entonces, bueno, no sé, así como panorámica de... Ha sido un lujo, vamos a ver, he escrito 22.000 caracteres. Para que sepáis, un reportaje largo digital no tiene más de 12.000, o sea, la mitad, uno largo. Las noticias de un medio, el diario.es, 8.000 diarios es como máximo, va por ahí. Las revistas, o sea, yo hace que no escribo una revista así como aburridota, ya con 16 cosas que yo no escribo. El País Semanal, más de 12.000, ahora mismo hace reportajes. No tienes tiempo, no tienes espacio para contar. El Magazine de La Vanguardia, yo me acuerdo cuando me mandaba 15.000 caracteres, ya me echaba en la bronca. Pero estás loco, 15.000, pero ¿de qué va? No sé qué te crees, García Márquez? En Chiapas, menos que 15.000 caracteres. Entonces, se ha perdido mucho la profundidad de los medios de comunicación y pienso, y yo eso que en los últimos años, desde el pre-15M hasta aquí, estoy como mega redes, mega hacker de digital, pero es insuficiente. O sea, es muy interesante como el sistema nervioso, la red, la autogestión, el romper el monopolio de los medios desde la red, pero la profundidad que te da poder tener una revista en la que puedes escribir largo y explicarlo y entrevistar a gente, hacerlo con calma. Pues aquí hay un trabajo, es decir, yo lo he hecho con gusto, de no tener que ir un día y escribirlo en 3 horas y enviarlo, sino he ido 3 o 4 días a grabar. Bueno, yo vivo en Lavapiés y es mi ecosistema activista, pero también he ido 4 o 5 días a escuchar con calma, tal. Oye, la entrevista, no, otro día. Hacerlo con calma, escribir también 3 o 4 tardes sin prisa. O sea, eso es un lujo, la verdad, no tiene precio. Yo pienso que se nota en el resultado de leer un reportaje en el que puedes explayarte, puedes hacerlo en estilo crónica, incluso en primera persona. Fijaos que en el periodismo español, sí, para acabar y abrir un poco el debate del común, de la autogestión en general, está prohibida la primera persona. Solo el Star System de Javier Marías y Amiguetes. No es verdad, el columnista opinólogo que sabe de todo, opina de todo, eso es hablar en primera persona, y son muy pocos. O sea, el Star System de Reverte, los machirulos, etc. El resto está prohibido. En las redacciones te prohíben, incluso yo que llevo 20 años publicando en primera división, te prohíben escribir en primera persona. No, pero tal, no, mejor en tercera, más aséptico. Así como de quitarle la carga emocional y la explicación y la mirada. Te quitan la mirada, ¿no? Tienes que construir un periodismo aséptico, falsamente objetivo, porque es mentira, ninguno lo es. Y se nota mucho cuando en América Latina hay una tradición de género periodístico, primera persona, de crónica, que le da 1000 vueltas a España, 1000 o 5000 vueltas. Entonces, bueno, la vuelta al ajo me parece muy importante como posibilidad. Mira, aquí llega Álvaro Miñito, autor de las fotos de Madrid Rebelde. Y bueno, también la visión libertaria. Yo la verdad es que siempre soy mucho más libertario que progresista, pero infinitamente más. La visión un poco de la contracultura, que pienso que en España se ha perdido desde los medios de comunicación de masas. Hay nula visibilidad de la contracultura. O sea, es todo como mucho es hipster, como mucho es... O sea, la desaparición, la cultura de la transición ha sido un desastre absoluto, en la mercantilización absoluta, la cultura, en la construcción de autores individuales frente a lo colectivo, cuando había una tradición libertaria de contar y de construir cultura de forma colectiva en España muy fuerte. Entonces ha sido un absoluto desastre. Entonces toda la cultura de la transición, todo el legado del Partido Socialista, de los grandes museos, los grandes autores, ha sido nefasto, y las secciones de cultura de los medios españoles, es que la contracultura no existe. Decirme un lugar donde... Vale, el salto no vale. Pero en general es muy difícil encontrar como espacios con visión contracultural. Y luego yo pienso que un poco el tema, la apuesta por este Madrid Rebelde y la serie de reportajes que va a haber por Sevilla, Valencia, visibilizar a otras ciudades menores desde la autogestión y el autogobierno y la contracultura va a ser clave. Y yo pienso que ahí ha habido un debate muy sofisticado del común, que
España, posiblemente sea el lugar del mundo con un debate más sofisticado en lo teórico práctico desde muchos lugares, pequeños rincones de la academia, el CSIC, Media Lab, Tabaca, Campo Cebada. Bueno, ha habido un debate y hay una producción muy fuerte de documentación y de teoría incluso, pero me da la impresión de que no se ha visibilizado de una manera para que toda la ciudadanía lo entienda qué es el común, porque está en todos nuestros ámbitos del día a día. Está, te pasas por Carabanchel, hay 15 20 espacios feministas, naves autogestionadas, proyecciones de cine al aire libre, festivales autogestionados, juegos de producción. O sea, el común en España es visible, es carne y hueso. En otros lugares, como Estados Unidos, quitando lo digital, es invisible, no existe el común, es una paja mental académica. En muchísimos países de Europa es una paja mental académica. Hay que irse a África, América Latina, los comunes negros, los comunes indígenas, ahí sí. Entonces es verdad que visibilizar esto con una cosa de fondo contracultural muy potente y lo libertario me parece súper interesante. Entonces no sé, si os parece abrimos un poco el debate de... Sí, yo quería, pasando de lo que puntualizabas, dos cosas. Una, el tema de la reescritura del yo, ¿no? Tampoco no es cualquier reescritura del yo, porque si es por eso también tenemos la tradición de los blogs, que bueno, la tenemos conviviendo con nosotros hace 20 años prácticamente, ¿no? 20, 17 años y tal. Pero la escritura del yo, o sea, ser un bloguero o bloguera, de alguna manera exacerba el individualismo. Y me he encontrado con crónicas porque hemos probado también, ¿no? Decir, bueno, esa persona, bueno, ni decir youtuberos o youtuberas, ¿no? Pero la escritura del blog probamos con mucha gente y nos dimos cuenta que el eje de la escritura del bloguero era, o sea, a la mitad de la crónica empezaba lo que querías ver. Antes pues sabíamos lo que se había fumado, lo que se había tomado, por las calles que había pasado, había comprado, dejaba sus dejes de novismo, no es novismo, o sea, era una cosa, una exaltación, es decir, yo vengo de la radio, ¿no? Pero decir, joder, quitarle el micrófono a esta persona porque es más individualismo que es contra lo que estamos luchando. Entonces, sí que, si de confesiones se trata, en el proceso de redacción sí que tuvimos muchos capítulos de esto. Y una persona joven no garantizaba nada. Y una persona de 50 y tantos tampoco garantizaba nada, pero la única forma de llegar a esa crónica, a la redacción, era invitándola a participar en un proyecto como este. O sea, invitándola a cuestionar la pauta, a participar en el orden. Mucha gente, y Pablo Gastaldi, que está aquí, que es el community manager de NAJO, lo podrá corroborar, que durante los días de cierre, en vez de que las redacciones suelen ser unos días sagrados y sale hasta el perro de la redacción, era todo lo contrario, ¿no? Pepe y la gente que estaba ahí invitaba a gente a pasar, a mirar a la persona que estaba maquetando, qué le parecía, o sea, probamos, o sea, realmente era romper el mito de la redacción desde las cúpulas de las ediciones en todo su aspecto. Ahora, hacer esto es muy difícil hoy, porque ha triunfado el individualismo, no solamente desde los blogs o desde la figura del yo para la reescritura, sino que también nos ha hecho pensar que las redacciones físicas no son necesarias. Y esto, que nos lo creemos todos, porque todos creemos que podemos trabajar desde nuestro ordenador, desde nuestra casa, y ser igual de comunes, ser igual de compartir con la gente y tal, es una puta mentira. Porque realmente no hay posibilidad de compartir e intercalar o intercambiar visiones si no en algún momento del proceso tienes una presencia física. Y te lo está diciendo una persona que de momento la redacción está en Barcelona y la idea es extender y tener un campo, un mapa capilar de redacciones en Madrid, en Valencia, en Andalucía. La idea es que este común no va solamente de boquilla, pero es muy difícil construirlo. Y esto que no nos lo creíamos nosotros, ¿no? Y decíamos, nosotras mismas decíamos, no, pero es que hay que viajar 10 días a Barcelona para ver y participar en la redacción. Pues sí, de momento se tiene que hacer así, pero la idea es que exista una capilaridad que sea muy consecuente con el discurso colectivo que se está tratando de reflejar en esta revista. Yo creo que en el primer número nos hemos acercado y la idea es crecer mucho más respecto a esto
y doblarle un poco la mano en una revista en que de momento se la juega porque no tiene una vía publicitaria, no pone publicidad en sus páginas. Y es un salto bastante importante y que no mucha gente lo entiende, que para ser posible y para ser realmente libre de toda presión se necesita vender esta revista cuadrimestral, porque directamente la lógica del capital impide que esta revista sea mensual, pero que a la vez sea un medio masivo y posible de revolver conciencia a través del papel. Y básicamente eso, quería contar la experiencia de la redacción física, que yo misma no me la creía, pero que finalmente pude comprobar sus beneficios viajando y haciendo posible este intercambio realmente físico que queremos que se siga extendiendo y que se siga reproduciendo, ¿no? Y tener mucha visibilización por eso. Yo un matiz sobre la primera persona es que es muy diferente la crónica con oficio y cronista, que puede estar en territorio, de un bloguero que habla de sí mismo. O sea, el cronista escribe en primera persona para hablar del ecosistema y del paisaje y para usar la memoria y el afecto. Es decir, cuando yo voy a Carabanchel y me encuentro toda una serie de gente vinculada al mundo de producción, en un lugar frecuentado por mi adolescencia, cuando yo me encuentro una entrevista a una miembro de Nusaltres que me dice nunca he tenido un trabajo remunerado y no me interesa, y yo tiro de memoria y digo, en el año 15 de año 2 nos fuimos de la Puerta del Sol al Palacio Real con una guillotina y veo una adolescente que me dice no quiero ser esclava, no quiero trabajar, y el relato de época, o sea, tiras un poco de interpretar la realidad que te atraviesa, pero para hablar de la realidad, no de ti. O sea, por eso el lujo de tener espacios, que es en América Latina, las crónicas en primera persona existen en todos los países, está mucho más habitual. Sin prejuicio, o sea, tiene menos prejuicio que lo que podría tener en el mundo europeo directamente, más que en el mundo... Sí, pero por ejemplo en New York o en Estados Unidos, la crónica en primera persona, a Johnny Anderson no le pidas que escriba en tercera, porque aunque sea un matiz, es su mirada. Y entonces, de hecho, es muy interesante, o sea, que se pueda escribir con esa mirada. Y a mí lo que me da la impresión es de que el periodismo ha convertido el periodismo en España en algo muy aséptico, en tercera persona, como si fuera algo técnico, como si fuera algo aséptico, sin emoción, para explicar la realidad desde una falsa objetividad. Y es lo que han hecho todos, quitando alguna excepción, desde el 15M. O sea, justo cuando hay una emoción colectiva, una inteligencia colectiva, una serie de procesos de autogestión de la vida, la economía, la cultura, su creatividad, el feminismo, donde está todo explotando, lo único que han intentado buscar es ¿cuál es la noticia? Que es lo que a mí me preguntaban en algunos medios. ¿Qué noticia, tío? Pero si estoy en... Entonces, yo pienso que ha habido una falta de escucha y por eso también ha surgido el ecosistema de Diagonal, El Salto, Pícara, toda una serie, La Marea, cooperativas de información, Sale el Ajo ahora, porque es muy necesario. O sea, entonces yo pienso que por ahí es muy interesante y también la filosofía de que las redacciones se intenten gestionar de otra manera. En El Salto no hay redactores jefes. O sea, que esté muy abierta y ajo blanco a que venga la gente y tal, es súper potente, en el sentido que desmitificas la jerarquía de un tipo que presuntamente sabe más que tú. Evidentemente, cuando hay alguien que tiene más experiencia, en una asamblea de redacción, va a demostrar que esto está equivocado por esto, por qué, no hace falta esa jerarquía tan alta, ¿no? Que en todos los medios está clarísimamente diseñada. Entonces, bueno, el ajo, pues ojalá sirva de brújula y eso, ya te digo, yo el reportaje que sale acá, que yo firmo, yo pienso que tal vez salvo en El Salto, incluso lo mismo en El Salto, que es un poco más de actualidad. O sea, como visión panorámica de época, tal, o todo el reportaje del teatro, under performance, tal, entrevistas de fondo, poner a 3 o 4 mujeres a hablar sobre el feminismo. O sea, ese reposo me parece súper clave y cada vez más me parece que las redes digitales están llegando a un punto de saturación y de ruido que a mí, que estoy un montón de redes, estoy natural un montón. Porque hay notificaciones, de compañías, pero yo pienso que lo del ajo, que te dé un reposo de meses de poder asimilar lo que figura de la revista, complementado, por supuesto, con la web digital, todo lo que va a ocurrir en la web de Arcolar, por supuesto. En eso estamos. Bueno, no sé, nos gustaría abrir un poco el debate, no sé, Bernardo, si hay alguien de Cañita o de 24 o de... Bueno, tenemos a Chema, tenemos a Pedro de Carabanchel,
Pues nos gustaría abrir un poco el debate bueno, primero nada, ¿qué esperáis de ver reflejado, ver visibilizada este tipo de hechos o de iniciativas o de colectivos en un medio masivo? Y cuáles han sido vuestras experiencias también con los medios, ¿no? Para no cagarla también, que eso para nosotros es muy importante. Bueno, pues aprender, ¿no? Estamos también en un proceso de aprendizaje y de velocidad. Mi nombre es Marce, yo participo en la Canica y soy parte del equipo gestor de una aplicación llamada Horas. Entonces he venido por y a mí me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido gratamente que no se hayan entendido en la Canica. La Canica nos ha costado mucho explicarla, nos ha costado mucho que se entienda lo que se quería hacer y como... A ver, yo compré esta revista en el año 2000 cuando vine por primera vez. Yo me vine a España, yo estoy viviendo aquí desde el año 2000, compré la revista en la otra época, por lo tanto cuando salía de nuevo la iba a comprar y me sorprendió muchísimo pues que se nos entendió eso, ¿no? No sé, Chema, si comparte mi opinión, pero yo creo que se nos entendió. La Canica no es una moneda social más, no es una forma de hacer mercado, sino que es una comunidad que establece una regla de juego que se miden en canicas. Los intercambios, porque de alguna forma hay que medirlos. Y lo que quiere en realidad no es que eso siga para adelante, sino que se al revés. La Canica quiere que desapareciera y que todo sea o que todo sea equitativo. Pero mientras tanto nosotras tenemos que medir cómo intercambiamos nuestros saberes y nuestros haceres y nuestros productos, y entonces es la forma que nos encontramos. Entonces nos has entendido y gracias. Bueno, por mi parte, gracias. Yo soy habitante de la Canica, de la comunidad de la Canica, y la verdad que también lo que más me sorprendió es eso, porque cada vez que la Canica, no sé si alguien ha leído alguna cosa por allí o tal, o incluso la propia web de la Canica, hay veces que no se explica con esa claridad y esa síntesis, ¿no? Claro. Y todo me sorprendió, además no sabía, no conociendo a Alejandro, no sabía que estaba escribiendo esto ni nada, y sí, la verdad es que enhorabuena, pues yo creo que sí, que la primera vez que se entiende. Espero que lo que leáis sobre la Canica en Ajo Blanco lo entendáis. Es que teníamos muy mala experiencia porque lo que habían escrito sobre nosotros lo habían escrito en OK Diarios y que imaginaros cuál era. Algunas veces se han acercado también los biólogos. Hombre, éramos unos infantiles. Claro, sí, claro. ¿Qué puedo sacar aquí? Es que alguien que no se ha acercado siquiera, lo haya mirado, lo haya visto y lo haya entendido y explicado también, tampoco. Voy a leer un parrafito donde en el reportaje de Bernardo se hace mención. Dice, desde las atalayas sociales en la calle Embajadores se vislumbra otro Madrid, otros barrios, otras economías. Si Madrid 1987 era aquel mar de alquitrán, feudo estatal contra quien despotricaba Barón Rojo, el Madrid del 2017 es un exuberante huracán de experiencias colectivas. Un huracán que creció sobre aquel descentralizado grito de toma los barcos, con el que murió la acampada azul. En la puerta del Banco Expropiado La Canica, Javi, miembro de la red solidaria de economía de barrio, la RECEP, fuma y tira de memoria. Saca una conclusión en las primeras caladas. Hemos pasado de movimientos de autogestión de espacios a movimientos socioeconómicos. Es un salto de escala importante, matiza. El marco ha cambiado, la estabilidad macroeconómica se fumó. La autogestión de un espacio en 1994 no impugnaba todo el sistema económico. En 2017, espacios como el Banco Expropiado La Canica son un sistema económico en sí mismo. A unas calles de La Canica, el Ateneo Cooperativo Nosaltres surgió de la mano de personas que cuestionaban de lleno el propio concepto del trabajo. Ana, una gallega de 28 años, me explica, sentada en el sofá de Nosaltres, que nunca ha trabajado. El 15M me pilló en la uni. Nunca he sido asalariada, ni me interesa. Creamos Nosaltres porque para tener un espacio propio para otros tipos de vida y economía. La dificultad es convertir tu espacio de militancia en tu espacio de trabajo. Nosaltres funciona con cuotas de socios cooperativistas y con una asamblea para socios. Sus proyectos, librería, clases, reparaciones, cooperativa, informática, dialogan con el barrio. Algunos, como Ana, reciben su salario en canicas. Cobro entre 100 y 300 canicas al mes por llevar el proyecto de fotocopias y pasquiles, afirma.
La canica, según la definición de su web, no es una moneda física. Las canicas no son otra cosa que un saldo en la cuenta de cada usuario. Las canicas existentes cuando dos personas o colectivos aceptan un intercambio, cuando Ana y Javi se reconocen. Esto que lo sintetizan súper bien y que han captado enseguida y tal, es tan difícil de que la prensa o un medio masivo lo tal. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con los medios? Ninguna. Yo creo que más interés buscar el modo de la noticia, catalogarte alguna de sus etiquetas favoritas, anarquista, terrorista o flauta, y luego está el seguimiento muchas veces de las modas. Ahora las monedas sociales están, las criptomonedas están de moda. Entonces, los periodistas que se acercan van buscando carnaza para poder luego buscar lo que ya tienen pensado y se puedan tomar, y además que encaja con el discurso oficial que se pretende se emite desde esos medios. Entonces, no es que sea difícil de entender, no hay ningún interés en entenderlo. De hecho, para que tengáis una idea, cuando se toma el banco la campaña de Caribe, y entonces empieza a existir un sitio físico, nosotros ya llevábamos más de un año, ¿no? Más de un año, tal vez dos, haciendo intercambios entre nosotras, y muy interesante, o sea, que es más, puedo decir que tener ese lugar físico a nosotras que estamos haciendo intercambio casi que nos ha significado gran cambio, gran afluencia de gente. Simplemente que se convirtió en un sitio visible, se puso un cartel que dice la canica y encima es un cartel de Bankia, que tiene toda esa fuerza, ¿sabes? Esa carga simbólica de un banco, además banco, ¿no? Pero entonces, nosotros estuvimos mucho tiempo, ya llevábamos, creo que, es que no me acuerdo de las fechas, pero creo que llevamos ya bien casi 2 años currando. Sí, porque en el año 13, en el 13 nosotros empezamos a parir la moneda, la moneda orgánica se pare en una red de colectivos autogestionados que existía, que nos juntábamos. Habían bares, habíamos colectivos horizontales que hacíamos de comer, otros colectivos que hacían otras cosas, y nos juntábamos. Y ahí empezamos a ver la necesidad de una moneda para ponerle precio a nuestros intercambios, pero no simplemente para ponerle valor. Y entonces se genera ahí todo el tema de las famosas ponencias largas y enormes de que hay que justificar cada cosa y luego empieza a funcionar. Por eso estoy hablando desde 2013 hasta ahora. Y recién en el último año tenemos un local, que tampoco nos ha significado gran movimiento, ¿sabes? Porque en realidad como todo es informático, a nuestro local no solo nos visibiliza 2 veces a la semana. O sea, hace ya bastante tiempo que de nosotros nadie hablaba. O sea, hasta que no se ocupa ese sitio, no existíamos, por suerte, afortunadamente. Pero no se expropia. Hasta que no se expropia, si no se ocupa las expropias, ese sitio, nos quedamos con él, no se sabe nada de nosotros. A mí me interesó mucho la vez también poder aplicar algo, sobre todo en producción, o sea, y cómo están un poco en realidad los diferentes modos de producción que te llevan a otra esfera de autogestión justamente de la economía, ¿no? O sea, me parece algo muy potente y por ejemplo la red de logística estatal, ¿no? De Euskadi, Levante, furgonas que llegan a Carabanchel entregando productos cooperativos y complementando, ¿no? Porque hay cosas que en Madrid ya se producen, ¿para qué traerlas de afuera y contaminar? Pero los diferentes tejidos se están enredando como en la red logística que me parece que tiene un potencial brutal, ¿no? Y hay otra también, es una experiencia que está pasando en Claro. la red logística, una red cooperativa, con proyectos de Madrid, con la cooperativa de Catalana, con Bilbao, se ha hecho ya un par de compras colectivas, una fábrica de biomed, gestionada con los trabajadores, una fábrica, estoy trabajando en otra y se pretende, no es libre de decirlo, pero vamos, con una cooperativa de Royala, de Royala, o con Café Zapatista, que están diseñando algunas cosas. Luego hay otro proyecto también que a mí me parece muy potente, que es la colectivización de los medios de producción. Es decir, en la comunidad de la canica hay gente que se dedica a
coser ropa, otros a coser artesanía, otros hacen el champú con el que me hago el pelo, ¿no? Otros hacen, y cada uno necesita una serie de herramientas, ¿no? Pero hay varios grupos que necesitan la misma herramienta. Por ejemplo, la logística se necesita una furgona. Si cada grupo tuviera su furgona para hacer sus repartos cada año cual, pues no tiene sentido. Entonces se trata de colectivizar determinadas herramientas, medios de producción que se van a usar colectivamente, esas pertenecen a la comunidad y van a gestionar por la comunidad y seguirá a los proyectos de la comunidad. Es un poco también la forma de no hacer burbujitas aisladas de buscarse la vida, sino construir desde luego un campo de experimentación práctica de cómo construir otras relaciones sociales de producción, ¿no? De producción de materiales y de vida. Y entonces, para eso, por ejemplo, tener un espacio físico me parece también importante para que la colectivización tenga sentido. No solamente está en la red, creo que el espacio genera, ¿no? De hecho, me alegra que nombres la CID de alguna manera, ¿no? Porque la CID podría ser un ejemplo de un poquito más a lo grande, esas monedas cómo funcionan. Y de hecho tienen un espacio de producción de metal, de madera, que han hecho ellos, ¿no? Dentro de su propia modera, tienen su propia sanidad, su propia educación, que los mismos son objetivos que forman parte de eso, ¿no? A mí me gusta, no lo he leído, la verdad, el texto. Pero me quedo ahí un poco, bueno, hablabas del salto, me quedo con la directa, por ejemplo. Creo que me hubiera gustado, claro, creo que es un ejemplo. No sé si es que vengo de Barcelona y vengo un poco tocado, digamos, ¿no? Allí hay un espacio ocupado que han puesto una antena que tienen su televisión ocupa, ¿no? O sea, directamente en un espacio ocupado, una antenita ahí, volándose por donde no entra, ¿no? Y el Contrainfo es famoso, ¿no? Tienen toda una red de todas las ocupas que semanalmente tú lo vas a encontrar prácticamente en todas las facultades, en todos los centros ocupados, en todas las librerías. Un cartelito así, es una cosa así, están todas y cada una de las ocupas con todo y cada una de las actividades que hacen, ¿no? No sé si están en el Salto también, dentro del proyecto del Salto. ¿Con quién? No, o sea, hay colaboración cercana. Sí, como que algo... Sé que había una relación, no sé si integrados dentro del Salto. Eso pasa que todavía no está allí en Cataluña. Bueno, no sé, como que me quedo ahí un poco con esa... Vengo aquí a Madrid un poco echando en falta un poco esa red de la CUPA. Y la CUPA con K, que tampoco a mí no me da miedo tampoco, ¿no? Creo que esa parte transgresiva, ¿no? Aquí parece que en Madrid hay que andarse todo como muy clandestino, muy dando el pie. Y es verdad que aquí en Madrid concretamente, bueno, en Barcelona también, ¿no? Pero se vive una situación de represión potente, que supongo por ahí un poco también la tristeza. Mola esa positivizar todos los espacios que existen. Es flipante que surjan estas ideas, ¿no? de economía, ¿no? En los centros sociales y que se ocupen en Barcelona, pues yo que sé, 30, 40 espacios de bancos se ocupan, ¿no? Un poco aposta además esos espacios y cada vez se intentan más, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí el mensaje en Madrid hay que con un gobierno que tal es casi peor, o sea que en este gobierno se están viviendo de los peores años en las ocupas, unas cuantas, pues no te salvo que se lo imaginarían y muchas desalojadas con Madrid. Municipal, los desalojos, y también han cedido espacios